Sí, y los jueces no pueden, por su propia autoridad, desviar de esas reglas. Vale, entonces vamos ahora a continuar con la última ponencia de nuestro seminario. Es la ponencia de Karen Moreno Vargas, también de la Universidad Libre, sede Cartagena, sobre el tema retraso en los procesos judiciales y el acceso de justicia en Colombia. Perfecto, muy buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Karen Moreno Vargas, en representación de la Universidad Libre, sede Cartagena, igualmente del grupo de investigación del doctor Fernando Luna Salas. Agradecemos la invitación. Previamente, muchas gracias al Coloquio Internacional de Derecho Privado por permitirme la posibilidad de estar aquí. Bien, el día de hoy me gustaría encaminar mi presentación con un contenido que es realmente elemental para el tema del proceso civil, retraso en los procesos judiciales y el acceso de justicia en Colombia. Durante esta charla analizaremos los grandes desafíos que tienen las sociedades contemporáneas, asimismo la percepción del acceso a justicia que se tiene y las gerencias que se deben tomar en los procesos civiles. Dicho lo anterior, espero que disfruten de este maravilloso diálogo. Me permito iniciar con una frase de Alejandro Sánchez. La democracia es también respetar las reglas del proceso judicial. Ahora bien, ¿qué es un retraso judicial? Es un retraso injustificado en la tramitación de un juicio, particularmente en dictar una sentencia. Para nadie es un secreto que hoy día la Administración de Justicia se encuentra en un estado de cambio permanente. Por un lado, el incremento de todos los conflictos sociales que se han generado a lo largo de los años han sido resultado de grandes cambios económicos y sociales que han hecho que la exclusión, marginación, el desempleo y el desamparo social tomen más fuerza en nuestra sociedad. El sistema judicial hoy día presenta una serie de dificultades que retrasan los procesos judiciales, especialmente en lo que se refiere a asuntos civiles, por lo que esto podría generar un impacto negativo en la protección de los derechos de las partes que están involucradas. Por otro lado, y analizándolo desde la otra perspectiva, el incremento poblacional hace que haya un mayor crecimiento en los recursos, tanto materiales como humanos, en las instituciones judiciales, pues haciendo así que la injusticia sea lenta e ineficaz. Los retrasos en estos problemas se han vuelto un problema grave para la ciudadanía en general, por lo que no es extraño que la demora judicial esté marcando una gran brecha en el ejercicio de la justicia. Bien, en este punto es importante que tengamos entonces en cuenta las características de las sociedades contemporáneas y que asimismo sean tomadas en cuenta para poder identificar retos, desafíos y poder brindarle soluciones a todos estos problemas. Asimismo, esto debe ser contextualizado en la sociedad moderna, de modo que se pueda hacer un análisis que permita de una u otra forma, en gran medida, el avance de estos problemas y estas demoras en los procesos judiciales, respectivamente en el ámbito civil. Indudablemente, las demoras judiciales producen infinidades de injusticias en los procesos civiles y lo que está claro es que directamente se implica una tardanza en la actuación en el manejo de la justicia civil. En función de lo anteriormente mencionado, entonces podríamos decir que se ven reflejadas las dos caras de la moneda. Por un lado, los sectores se acogen a distintos medios. Esta cuestionable situación de la demora adquiere mayor relevancia en los casos en donde quienes reclaman pero el reconocimiento de sus derechos se ven afectados de mayor vulnerabilidad social. Por otro lado, distintos sectores de la sociedad pueden acogerse a distintos medios que pueden servir de alternativa para sus problemas. Las personas con mayor vulnerabilidad social, entonces no tienen más alternativa que esperar, aunque esto los haga ver afectados. Si bien está claro, y como lo mencioné anteriormente, estos retrasos implican una injusticia al momento de hacer el proceso judicial, estableciendo así críticas
en la gerencia de la justicia, por lo que conlleva a una alta duración en el tiempo de los procesos judiciales, especialmente en aquellas ciudades que tienen mayor flujo de concentración y de población, en donde se generan la gran mayoría de los conflictos. Actualmente, gracias a los nuevos avances de la tecnología y de los medios de comunicación, se genera mayor flujo en la información. La democratización, sin duda alguna, ha sido una de las mayores ventajas que han tenido las tecnologías. Entonces, nos vemos en la necesidad de crear una herramienta que sea efectiva, que permita mejorar y agilizar los servicios legales. Por tal razón, y a causa del auge que están teniendo estas mismas, se debe hacer la aplicación de diferentes herramientas para una legislación, dando paso a una modernización con el fin de garantizar el acceso de justicia para todos. Ahora me gustaría tratar un tema que realmente lo considero muy importante para poder comprender este tema, y es la eficiencia de la justicia. Bien, nos vemos entonces en la necesidad de crear un sistema judicial que sea eficaz, independiente y de calidad para el buen funcionamiento de la sociedad, por lo que entonces sería preciso una justicia que sea rápida, completa y competente, que permita las garantías de todos que conforman la sociedad y asimismo que se puedan encontrar soluciones a estos problemas de los retrasos judiciales. En cuanto a la eficiencia, su definición es un poco más sencilla, ya que esta se puede entender desde el análisis de un estudio económico. Podríamos decir entonces que la eficiencia es lograr un fin determinado utilizando los medios más adecuados. Es por ello que Rudolf von Jering sostiene que para que un mandato jurídico pueda ser eficiente, se presenta en dos tiempos. En primer lugar, si consigue el objetivo que pretende. En segundo, y por otro lado, que dicho propósito se consiga con el mínimo costo social posible. Es por entonces que hacemos una comparación con el artículo de Justicia, Eficiencia y Derecho de Albert Calzamiglia, quien nos explica que realmente hay una relación entre la justicia, la eficiencia y la igualdad, puesto que la implementación de dichas normas jurídicas eficientes aumenten el bienestar social. Considero que un factor importante para un buen sistema judicial es la eficiencia. Las respuestas a estos problemas civiles no solamente están en hacer efectivas las normas establecidas por los diferentes órganos estatales, también deben darse en un tiempo prudente, de tal forma que la justicia no resulte ineficaz por la falta de prontitud en el proceso. La percepción que se tiene en Latinoamérica sobre el acceso a la justicia es que es altamente ineficaz y no se logran resolver los conflictos a tiempo, por lo que hay bajos niveles de confianza en las habilidades del sistema judicial. Desafortunadamente, lastimosamente, Colombia no se escapa de esta triste situación. Y algo que me parece pertinente mencionar es que en el 2021 se realizó una encuesta nacional de necesidades jurídicas donde se arrojó que más del 87% de la población considera que no se provee una solución pronta y que cumpla efectivamente. Exactamente, el artículo 121 del Código General del Proceso ordena que no podrá transcurrir un lapso superior a un año para poder proferir una sentencia. Y es aquí donde me surge una gran pregunta, y es que realmente se está cumpliendo lo que se estipula por este código, aún en los casos en donde la ley procesal establece plazos determinados para el proceso civil. La demora sistemática anula inmediatamente la efectividad de estas normas. Por lo que entonces hablaríamos del acceso de justicia en Colombia. Con la promulgación de la reforma de la Carta Magna, Colombia en el año 1991, en torno a un Estado social, democrático y de derecho, en donde se sentaron bases sólidas en torno a los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, con el apoyo de normas jurídicas e institucionales, también se fortaleció la independencia judicial y el acceso a la misma, asignándole de esta manera un papel importante no solamente a los ciudadanos, sino también a los administradores de justicia.
Decir que en Colombia la justicia está en crisis no es una novedad. El derecho fundamental al acceso a la administración de justicia ha sido reconocido como la posibilidad que tienen todas las personas de acudir en condiciones de igualdad ante los diferentes órganos estatales. La solución de estos conflictos en la sociedad colombiana tristemente presenta una grave crisis por la inoportuna respuesta e ineficacia de sus decisiones. Las tardías y el vencimiento de los términos son uno de los factores por los que se han conducido a la pérdida de la confianza en la justicia. La corrupción, la politización, la proliferación de las normas jurídicas, la acumulación de casos sin trámite, la gestión de factores externos y la demora en el incumplimiento de las responsabilidades que competen a las entidades son uno de los grandes problemas que atraviesa la justicia colombiana, impactando de manera negativa en la calidad y cobertura de los servicios públicos. Esto implica un gran reto para que se haga realidad con efectividad lo que han establecido las diferentes normatividades. Pero ¿esto con qué intención? ¿Para qué? Es precisamente para evitar el caos en la sociedad y que para hacer que la razón impere sobre la fuerza, para resolver en que la justicia sea oportuna en los conflictos que se necesitan, para hacer efectivos los derechos y para hacer exigibles las obligaciones y responsabilidades. Ahora hablemos sobre los problemas que se tienen sobre el acceso a justicia en el derecho internacional privado. Javier Ochoa Muñoz y Claudia Madrid Martínez, en investigaciones sobre los problemas al acceso a la justicia en derecho internacional privado, nos explican que el ámbito de las relaciones privadas internacionales, la justicia suele estar en carne viva. La velocidad a la que el mundo se globaliza y la vida de las personas se interioriza parece dejar atrás las instituciones jurídicas. La propia forma de organización de la sociedad internacional constituye una barrera casi natural al acceso a la justicia. Entonces, que plantea la necesidad de soluciones especiales que busquen superar las formas clásicas de regulación de los asuntos privados internacionales. Es decir, las normas de determinación de la jurisdicción, los sistemas tradicionales, operación jurídica, las reglas de eficacia de las sentencias extranjeras, las normas de los conflictos, las normas materiales especiales, entre otros. Lo que busca precisamente es desarrollar las razones para el mejoramiento del acceso a la justicia de forma transnacional, que debe ser un asunto que se debe tratar planteando al mismo tiempo algunas circunstancias o paradigmas y elementos que en realidad deben ser tomados en cuenta para revisar y plantear las soluciones jurídicas que nuestros sistemas actuales ofrecen. A mí me gustaría conversar con ustedes sobre la gerencia en el proceso civil, y es que realmente se debe tratar desde ya un plan de acción, y que sin duda alguna, gran parte de estas demoras en los procesos judiciales es por quienes están encargados de la administración de justicia. Por ende, hago referencia a la gestión de los procesos, ya que es ineludible entonces crear un plan de acción que permita la organización donde se ejerza un control en la rutina de trabajo, que busque como propósito fundamental garantizar el establecimiento, mantenimiento y mejoramiento de los procesos civiles. Asimismo, poder elaborar políticas que permitan de forma estratégica hacer que los procesos en gran medida de lo posible protejan los intereses de cada uno, con proyectos que sean estructurados y bien integrales. Nadie discute que hoy día la sociedad en estos últimos 10 años ha cambiado mucho, por lo que entonces es razonable y también es obvio que las ordenanzas gubernamentales también deben cambiar, en donde prime la gestión de la justicia. Por consiguiente, entonces se debe formar un modelo de gestión por procesos de manera que se pueda crear habilidades y competencias para poder analizar, reestructurar y diseñar los procesos de organización, con el propósito de que haya una optimización en el funcionamiento integral
y así de esta manera poder conseguir mejoras al alto impacto en cuanto al tiempo de respuesta y al nivel de calidad de productividad. Entonces, en conclusión, ya para ir cerrando, podríamos decir que solucionar estos problemas en los retrasos judiciales, en los procesos civiles y el acceso a justicia en Colombia realmente requiere fomentar cambios no simplemente en cuanto a las normas, sino ya hacer cambios que vengan de estructura, de pensamientos, que sean sociales, políticos y económicos, que permitan ese equilibrio en la sociedad que es el que tanto queremos. Entonces, estas transformaciones pueden ser posibles mediante distintos mecanismos que hagan activa la participación ciudadana. De esta forma, se puede contribuir a la formulación de estrategias que nos puedan ayudar a nosotros como sociedad progresar y facilitar las funciones legales. Entonces, por lo que realmente nos vemos en una necesidad de encarar estos desafíos y no simplemente tratarlos en estos espacios, sino también poder reflexionar sobre estos problemas con mayor profundidad y en diferentes ámbitos, precisamente con el propósito de mirar nuevas investigaciones que sean hechas con bases sólidas que puedan ser de utilidad para orientar estrategias futuras. Bien, sin nada más que decir, sin nada más que mencionar, nuevamente, gracias a la oportunidad de participar en el Coloquio Internacional de Derecho Privado. Agradezco la atención y muchísimas gracias. Un aplauso también para usted. Muchísimas gracias a Karen Moreno por su ponencia. ¿Hay preguntas de los participantes? ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Ah, ok. Okay. Karen, muchas gracias por tu presentación. Yo quisiera preguntarte qué estrategias o cuáles estrategias consideras tú importantes para mejorar ese acceso a la administración de justicia. ¿Qué opinas? O sea, ¿cuál sería una de esas estrategias? Perfecto. Previamente hay que decir que el uso de las tecnologías ha agilizado en gran parte, digamos que el trámite en los procesos judiciales, por lo que en gran medida puede que se ahorre gran parte en el tiempo y los recursos en los procesos judiciales. Yo considero que una estrategia que puede servir para esto es el tema de la conciliación, ya que sin duda alguna existen grandes brechas y desventajas en la implementación de la justicia, por lo que yo creería que una de esas estrategias que es importante implementar es el tema de la conciliación, ya que de esta manera, digamos que se podría obtener en el mismo tiempo un acceso a la justicia, hablando entonces de la Ley 2020 del 2022, en donde hablaría sobre el Estatuto de Conciliación. Entonces yo creería que esa sería una muy buena estrategia para poder darle solución en gran medida a estas demoras judiciales que en realidad perjudican en gran parte la sociedad. Muchas gracias. ¿Otras preguntas? Entonces un comentario y después una pregunta de mi parte. En Alemania, creo que estamos... hay una otra pregunta, por favor, a Caroline Maturana. Sí, claro. La pregunta va dirigida a usted, doctor Michael, y quisiera saber qué métodos alternativos utilizan ustedes para que no se dé el retraso de los procesos civiles exactamente en Alemania. Muchas gracias por esta pregunta y voy a incluir eso a mi comentario. En Alemania tenemos una situación en comparación con otros países bastante relajada en
cuanto al acceso a los tribunales, a los juzgados civiles al menos. Los juzgados civiles no son tan congestionados. Todo lo contrario, tuvimos en los años pasados, por razones que no son muy bien analizados, no son muy bien estudiados, un receso de los procedimientos en los juzgados civiles de las primeras instancias, una reducción bastante significativa en los nuevos casos, los nuevos procedimientos en los juzgados civiles. Así que en Alemania, al menos para la rama de derecho civil, no tenemos una congestión y la situación es bastante relajada. Algo diferente ocurre en la rama administrativa, en los juzgados administrativos. Eso debido al hecho de que tenemos muchísimos refugiados en Alemania y para tener un permiso de residencia en Alemania es en muchos casos necesario para ellos hacer una demanda, hacer un procedimiento ante los tribunales, ante los juzgados administrativos. Los juzgados administrativos son por eso muy, muy congestionados. Pero para los tribunales civiles no es así. Pero hay una cierta preocupación porque en Alemania para décadas tuvimos siempre un número demasiado grande de graduados en Derecho y ahora tenemos una situación al revés, es decir, tenemos una escasez de graduados en Derecho y por eso también hay la preocupación de que en el futuro haya una escasez de nuevos jueces, de nuevos magistrados. Y cómo se puede solucionar este peligro que es bastante cierto que va a ocurrir. Pues por un lado por el factor demográfico, por otro lado también por la razón de que hay firmas de abogados en Alemania que pagan a los graduados de derecho muy, muy bien, mucho mejor que en la justicia, en los juzgados. Y pues una solución posible sería también el uso mucho más amplio de las nuevas técnicas de digitalización. De eso, hasta ahora los juzgados alemanes hacen muy poco uso. Incluso durante la pandemia, muchos juzgados prefirieron aplazar las audiencias en vez de hacerles de manera virtual. La ley ya desde muchos años permite, ya antes de la pandemia permitió hacer audiencias de forma virtual, pero de eso no se hace mucho uso en Alemania. Es algo particular y yo creo que tiene que ver con una perspectiva quizás demasiado tradicionalista de muchos jueces que piensan que solo una audiencia presencial es una audiencia y una audiencia virtual no cuenta. Parece que eso es la opinión de muchos jueces. Pero yo creo que en el futuro tenemos que hacer mucho más uso de estos medios que permiten la digitalización. Nosotros escuchamos ayer en una ponencia que en Colombia, en este aspecto, los juzgados son mucho más avanzados porque en muchos casos hacen una audiencia virtual. En Alemania es una excepción que se realice una audiencia virtual y yo creo que en eso tiene que cambiar muchísimo la mentalidad en Alemania porque si no, en el futuro tendremos problemas porque hay una escasez ahora de nuevos jueces por las razones que mencioné. Otro medio que se discute desde quizás 10, 15 años en Alemania es la llamada solución o resolución alternativa de litigios, por ejemplo, mediante la mediación, pues de todas formas, mediante entidades de conciliación no estatales, es decir, entidades privadas que no son juzgados estatales, que pueden ofrecer una resolución alternativa, una conciliación en litigios privados. En eso yo soy muy escéptico porque yo creo que en un Estado de derecho el Estado tiene que garantizar el acceso a los juzgados estatales y la resolución de litigios también privados por
juzgados estatales. Eso para mí es una componente, una parte indispensable de un Estado de Derecho, y no me parece adecuado para un Estado de Derecho de transferir esta tarea, que es la tarea del Estado en un Estado de Derecho, a entidades privadas. Pues yo personalmente no estoy muy convencido de esta tendencia que viene de los países anglosajones, Estados Unidos, Reino Unido, donde se hace mucho uso de estas formas de resolución alternativa de litigios. Pero eso por la razón que en estos países el acceso a los tribunales estatales es muy difícil, es muy restringido, sobre todo en Estados Unidos, por los costos inmensos que tienen los procesos en los tribunales estatales. Además, tienen algo muy particular, muy atrasado, que es the pre-trial proceedings. Eso es un procedimiento antes del proceso civil como tal, que consiste en el intercambio de pruebas. Es algo muy extraño que viene de la época medieval, donde en Inglaterra no habían jueces en las ciudades pequeñas en la provincia, solo habían jueces en Londres, en la capital, y los jueces, para hacer un procedimiento civil, tuvieron que viajar a estas pequeñas ciudades, y para que solo tuvieron que viajar una vez, había una concentración del proceso, y por eso este pre-trial proceedings, que es algo muy antiguo, muy atrasado, pero se mantiene en el derecho procesal civil norteamericano e inglés hasta hoy en día. Y eso también es una razón por qué el acceso a los procedimientos civiles en los tribunales estatales es tan restringido. Y eso explica por qué en estos países hay esta resolución alternativa de litigios. Yo creo que al menos en los países del continente, en Europa, no hay necesidad de eso. Todo lo contrario, y creo otra vez que un Estado de Derecho tiene que garantizar que hayan suficientes jueces en los tribunales estatales que dan una solución a litigios privados, y no se puede transferir eso a entidades civiles. Quizás en países donde hay una gran congestión en los tribunales, se puede pensar de manera diferente, pues un proceso ante una entidad privada de resolución alternativa es mejor que ningún procedimiento. Entonces, esta evaluación que doy explícitamente para Alemania, para los países del continente de Europa, puede ser diferente en otros países. Por ejemplo, yo pasé una vez una estadía de investigación en Brasil, y allá me dijeron que hay una gran congestión en los tribunales civiles en Brasil. Y allá la situación puede ser diferente, y allá puede ser mejor tener esta resolución alternativa de litigios que ninguna solución, porque los tribunales estatales, los juzgados estatales son tan congestionados. ¿Sí? Eso depende de la situación en el estado respectivo, pero pues en mi opinión, en un estado de derecho, la solución tiene que ser un procedimiento ante un juzgado estatal. ¿Hay más preguntas, hay más comentarios de parte de la ponente, quizás, sobre este tema? Quizás sí, yo quise poner una pregunta, y se refiere a la resolución alternativa en Colombia. ¿Tiene mucha importancia, por ejemplo, ante entidades de conciliación privadas, o no es tan importante en Colombia este asunto? Esta perspectiva, ya que lo que va a permitir son soluciones precisamente en estos procesos que realmente son de suma importancia que se trabajen desde ya, porque está presentando una gran desventaja en el sistema judicial, ya que permite que no todos los grupos de la población puedan acceder de manera completa al acceso a la justicia, por lo que entonces deberían analizar estas alternativas antes del proceso.
sí me hago entender, para buscar soluciones que puedan generar mayores accesos de justicia en torno a precisamente ese mismo Estado social, democrático y de derecho. Solucionar estos mismos procesos sin, antes del proceso, precisamente. Vale, sí, entonces en países donde el acceso a los tribunales estatales es restringido, en estos países claro que puede ser una solución esta resolución alternativa de litigios. Pero pues en Alemania eso puedo agregar. Tenemos también para gente que es económicamente débil, que no tiene suficientes recursos para pagar los procedimientos ante los tribunales estatales. Tenemos algo como un subsidio para acceder a los tribunales estatales. Eso forma parte del Estado de Derecho, así que está garantizado incluso para gente que no tienen propios recursos para pagar a los abogados, para pagar al juzgado, de acceder ante los juzgados estatales. Sí, por favor, Camilo Dávila. Sí, se me escucha bien. Ok, bueno, yo quería hacer una apreciación respecto al tema de la conciliación, porque justamente es un tema que traté hace poco y de hecho mi compañera lo mencionó, que es la ley 2220 del 2022, por el cual Colombia pues se rige el nuevo estatuto de conciliación y tal cual como mencionó mi compañera, pues justamente por todo el tema de la congestión de la administración de justicia, pues muchas veces se llegan a presentar tantos procesos que se llegan a demorar y justamente ahí donde encontramos parte del problema del retraso en la justicia, porque no se le está dando cabida realmente a estas herramientas, que ya no, en el caso de Colombia ya no son alternativas. Anteriormente se le conocía como mecanismos alternativos de solución de conflictos, que es bastante similar al que mencionaste tú, Michael, sobre mecanismos alternativos de solución de litigios, pero ahora con esta ley ya dejaron de ser alternativos y se volvieron obligatorios. Ya hablamos de un requisito de procedibilidad y es justamente que antes de iniciar procesos, pues las partes puedan solucionarlo justamente para descartar ese proceso. Porque lo importante aquí es que se pueda garantizar el acceso a la justicia al punto en que estas conciliaciones, por ejemplo, pues ya tienen un mérito ejecutivo y prestan efecto de cosa juzgada. Es decir, están evaluados, están aceptados por la Administración de Justicia colombiana y por eso pues realmente son bastante importantes, como también lo estaba mencionando tú, Michael, en el aspecto alemán. Vale, muchas gracias. Muy interesante. Es algo que no sabía. Y, por favor. Yo quería complementar, digamos, el comentario de Camilo, y es que en Colombia también nuevamente tenemos una particularidad diferente a Alemania, y es que en Colombia, digamos, una persona para que pueda acudir a la jurisdicción civil primero debe agotar efectivamente el requisito de procedibilidad. O sea, esto es intentar llegar a una conciliación con la contraparte. Esto lo puede hacer tanto en centros públicos, hay centros públicos como centros de conciliación, o también en centros privados como las cámaras de comercio. Una vez intentado esto y no llegado a un acuerdo, es que se puede acudir a la jurisdicción, antes no. Y nuevamente aquí, o sea, tenemos doble requisito, porque una vez cuando digamos, las partes se encuentran en el proceso judicial, la primera audiencia que hace el juez sienta a las partes para que intenten conciliar. Esta también es una etapa obligatoria del proceso civil, y si no logran conciliar en este segundo intento, es cuando se da continuidad al proceso. O sea, previamente, para que haya una sentencia judicial, mínimo se agotaron 2 veces el intento de que las partes conciliaran. Y también cabe decir, las partes pueden conciliar hasta después de la sentencia incluso. O sea, ya teniendo un fallo judicial, las partes aún pueden conciliar ese fallo, digamos que ese es como el procedimiento de la conciliación en Colombia en materia judicial. Ah, vale. Sí, en Alemania no hay esta obligación de hacer una conciliación antes del procedimiento, pero también en Alemania tenemos, cuando se inició
un procedimiento ante un juzgado estatal, entonces también hay una conciliación obligatoria, pero de parte del juez estatal, no de parte de una entidad de conciliación privada, pero ante el juez estatal. Sí, eso también es obligatorio, pero en Alemania hay un acceso directo sin requisito de una conciliación fuera de la justicia estatal, un acceso directo a los juzgados estatales. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, más comentarios, agradezco otra vez a Karen Moreno, a todos los ponentes del seminario por su participación, por acompañarnos en nuestro seminario. Muchísimas gracias también para los participantes que escucharon nuestro seminario. Y todos los ponentes obtendrán un certificado que voy a enviar en las próximas semanas, en las próximas 2 semanas más o menos, mediante correo electrónico. Además, queremos publicar los vídeos de las ponencias, para cada ponencia un vídeo individual en mi canal de YouTube. Con consentimiento voy a escribir un correo electrónico a los ponentes, si están de acuerdo con eso, con el consentimiento del respectivo ponente, vamos a publicar el vídeo de su ponencia en mi canal de YouTube y voy a enviar el enlace para el canal a todos los participantes. Y con eso, otra vez, muchísimas gracias a todos. Les deseo en Colombia un feliz resto del día, en Alemania una feliz noche, y espero mucho que podamos repetir este seminario en el año próximo, que sea una tradición de la Universidad de Kiel, y quizás un día podemos obtener algunos recursos para realizar este seminario de manera presencial acá en la Universidad de Kiel, con participación de estudiantes de las universidades colombianas. Muchas gracias y